Bien, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos esta noche, Sole y Juan Pablo. En esta noche vamos a tratar un tema bastante interesante y que es bien contingente en el tema de los condominios, que son las expensas y por ende, por supuesto, no se puede hablar de expensas si no hablamos de los morosos. Em, Obviamente, Sole como administradora y Juan Pablo como director, no de un condominio, sino de varios en su haber. Coméntanos un poco cómo es el tema de las expensas, Sole. Hola, ¿qué tal? Gracias, Andrei, por la invitación, primeramente. Bueno, en nuestra experiencia administrando condominios, el recuperar o poder socializar el cobro de expensas a cada propietario o residente, porque no siempre paga un propietario, sino a veces paga un residente. Entonces, es primeramente mandando los comprobantes de cobro o las boletas de cobranza, haciendo las difusiones, mandando mensajes, repartiendo las cobranzas hasta por debajo de la puerta, poniendo el listado en los ascensores, en los ingresos, accesos, para que, bueno, recordarles que ya tienen un plazo en cual va a vencer el pago mensual de su expensa. Claro. Bueno, buenas noches. Yo quería ir un pasito más atrás incluso de dónde viene el cobro de las expensas y también cómo se le hace entender a la persona que eso que él va a pagar no va a ir digamos, a gasto perdido. Entonces, creo que una de las partes importantes como directorio es hacer un presupuesto, obviamente los gastos anuales, con un poco de contingencias para problemas, ascensores, puertas, cosas así, los gastos fijos, los gastos variables de cada mes en promedio, dividir esto entre los 12 meses y entre la cantidad de habitantes del condominio, bueno, de departamentos, y tratar de socializarlo siempre en las reuniones, en las asambleas de copropietarios, para que esté claro, o sea, que se le está cobrando esto no por locos, no porque con este monto vamos a tener un excedente brutal, sino que es lo justo para pagar por cada departamento con un cierto margen de contingencia que es necesario siempre, ¿no? Yo creo que también empieza desde ahí, de que el habitante entienda qué es lo que hay que pagar en el condominio, para dónde se está yendo su plata, y también al final de cada gestión hacer el informe, decir, señores, todo lo que han pagado ustedes se ha ido a estos gastos y si tienes un excedente, informarlo también y decir, bueno, tenemos un monto de contingencia para cualquier problema futuro. Correcto, y justamente, bueno, de hecho, yo sé que a veces los amigos de JS reniegan porque, pero me encargo, por ejemplo, obliga a crear un presupuesto de la gestión antes de hacer las expensas, ¿no? Entonces, es justamente un tema interesante y yo, bueno, quiero contar una experiencia personal sobre también la importancia de las expensas y cómo las expensas, algo que muchas veces se suele omitir, es que son la salvaguarda del valor de la propiedad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo quería comprar una oficina el año pasado y después de pasear medio Equipetrol, eh, fui y encontré una oficina que estaba a buen precio, etcétera, pero realmente, por respeto obviamente a la propiedad, no voy a decir qué edificio ni dónde, pero estaba muy, muy mal mantenido. O sea, hablamos de que las puertas se estaban pelando la madera, o sea, estaba soltando un pedazo del dintel, la pintura exterior estaba un desastre, entonces a veces generalmente, bueno, de hecho generalmente, la gente no, probablemente ustedes deben saber mejor que yo, la gente no, cuando paga y no recibe algo inmediatamente a cambio, hay esa como resistencia a pagar y no se da cuenta que en la acumulación se da el tipo de problema. No sé si ustedes han tenido alguna experiencia parecida donde han visto una propiedad deteriorarse por falta de mantenimiento. Yo creo que tiene mucha relación, o sea, es verdad que hay un efecto visual, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, yo estoy pagando mis expensas todos los meses y no veo el cambio. Pero hay que entender, por un lado, que las expensas no son solo la parte visual, ¿no? Tienes el pago de administración, el pago de guardias, limpieza, todo eso. Y por otro lado, también creo que es importante como para ejercer una presión de todos los que sí pagan contra los que no pagan,
eso que mencionas, Andrei, o sea, decir, a ver, tenemos en mora tanto, con esa plata podríamos hacerle un mantenimiento, una pintura, una impermeabilización, y lamentablemente tenemos que pagar solo lo justo para todos nuestros costos fijos mensuales por culpa de estos que no están pagando, y por culpa de estos 3 o 4 departamentos nuestro edificio también se está poniendo feo, ¿no? Claro. Y está perdiendo su valor. Correcto. Claro, también hemos visto y hemos visitado algunos condominios donde hacen el famoso expensa cero, ¿no? Se vende departamentos con expensa cero. Sin embargo, esto es falso. Totalmente. Es falso, claro, tienen un biométrico donde pueden acceder, pero no solamente es el único servicio que requiere el condominio. Lógico. Entonces, cuando vamos y vemos expensa cero, no, que no necesitamos de la empresa de seguridad, nosotros realmente nos sorprendemos porque esa no es una verdad. No, totalmente. Y además, imagínate más allá de eso. Porque a mí también me han dicho más de una vez, oye, ¿y con tu aplicación no hay expensas? Yo, un rato. O sea, no es tan así porque mi aplicación te hace un montón de cosas, digamos, ¿no? O sea, puedes hacer invitaciones, comunicados, pagar cuentas, ver tu estado de cuenta, reservar áreas comunes, etcétera. Pero, ¿quién diablos va a limpiar el piso? Tienes un problema el día de mañana en tu departamento, ¿a qué guardia vas a llamar? O sea, escuchas un ruido, si hay algún problema con el vecino de arriba, qué sé yo, aunque sea el mínimo problema más tonto como música fuerte, ¿quién te lo va a resolver? O sea, el biométrico no va a ser, ¿no? Entonces, Eso, mantenimiento del ascensor, cambio de piezas, totalmente. pago de servicios básicos, ¿no? O sea, son... Total y absolutamente. Y en este tema, obviamente, de todos estos gastos que ustedes mencionan, siempre está esa susceptibilidad, ¿no? del directorio de todo, cómo se manejan los fondos, ¿no? O sea, cuál es la transparencia, el nivel de transparencia que podemos acceder a ver. Y obviamente ejemplos lamentables en nuestro país sobran. Y aquí hay otra anécdota que, nuevamente por respeto, no voy a decir qué condominio fue, pero nos contaron en alguna instancia durante la pandemia que un administrador cobraba y la tesorera se enfermó de COVID por mala suerte y le cedió el poder de los cheques. El administrador se giraba los cheques a sí mismo. Cuento corto, el administrador se robó en el orden de unos $150,000 y nada sería eso. Se los robó y murió de COVID al poco tiempo. Entonces, ahora sí realmente no había quien reclamar. Entonces, no sé cómo ven desde la perspectiva de ustedes el tema de este tema de la transparencia, que siempre es también bastante delicado, ¿no? A nosotros nos pasó en uno de los condominios, justamente en el que vivo, que la administradora, que era alguien que vivía en el edificio, que era de mucha confianza, decidió retirarse por temas personales. Licitamos, entró una empresa, obviamente promocionando que tenían mucha experiencia en el rubro, lo cual después se demostró que no era verdad. Pusieron a una persona y resulta que después, como que al tiempo, apareció que las cuentas no cuadraban. Hay que ser sinceros, la persona está muy honesta, nunca se robó un peso, pero sí dijo que todo lo que le pagaban de las cuentas extraordinarias, como eso no iba a la misma cuenta de las expensas, donde una vez por semana el IBE llevaba la plata y depositaba, lo tenía en su casa. Entonces, afortunadamente, como digo, o sea, hay que reconocer que la persona era muy honrada. Él dijo, no, o sea, yo no he tocado esa plata, lo tengo aquí registrado y está en mi casa. Claro, viendo la cuenta bancaria no existía esa plata. Obviamente que al poco tiempo la empresa de administración salió, porque obviamente el tema económico es uno de los temas más delicados en la administración, y bueno, volvió alguien de mucha más confianza, y ahí lo que se decidió hacer fue automatizar la mayor cantidad de cosas posibles. Es decir, cero plata directamente al administrador, todos los depósitos, sean de expensas, cuentas extraordinarias, se van directamente a la cuenta del banco. Hay una tesorera que va a emitir los cheques. Claro. Entonces se establecieron, claro, puntos de control que no se tenían en el principio por la confianza que se tenía con la persona que hacía la administración, ¿no? Correcto, sí, efectivamente. No sé si en tu experiencia, Sorle, tienes alguna... Sí, en la práctica nosotros somos de la política de cero dinero en efectivo. Cero pagos en efectivo de cualquier tipo, ya sea de expensas, sea de multas, o sea por alguna reserva de algún área común, área social.
Entonces nosotros no recibimos dinero efectivo. En el caso de que sí lo hagamos es porque es un adulto mayor, previa autorización del directorio. Claro, ellos tienen el conocimiento de que si se acepta o no, si ellos autorizan, nosotros lo recibimos, vamos al banco y lo depositamos, pero eso solamente en un caso extremo. Claro. Después no lo hacemos de esa forma. Ahora, entrando el tema de cobranzas puntualmente, hay una cosa de la que se habla, digamos, bastante, que son, bueno, todos somos bolivianos, vivimos en Bolivia, conocemos cómo funciona. Lamentablemente la justicia en nuestro país no es lo más eficiente que hay. ¿Qué estrategias de cobranza de mora han podido implementar exitosamente, digamos, ustedes, por ejemplo, como directores y como administradores, que les han permitido probablemente no recurrir a la justicia ordinaria, que siempre es una complicación, es un trámite y requiere más plata de la que se va a recaudar muchas veces? ¿Cómo les ha ido con eso? Porque hay estrategias que son bien elaboradas, otras no tanto. No sé si nos puedes comentar un poco tu JIS, cómo les fue. Bueno, en estrategias de cobranza, por ejemplo, de un condominio que son de casas, tenemos terrenos y entonces no les permitimos el inicio de una construcción. Más allá de todo lo legal, de planos y todo que tengan que presentar, no les permitimos que ellos puedan iniciar la construcción hasta que no se pongan al día. O mínimamente hagan un plan de pagos, ¿no? Claro. Es la única manera que vemos extrema para poder exigirles ese pago. Ahora, otro punto también es de que no les permitimos que puedan irse. No podemos prohibirles que ingresen, sí, porque es su casa, pero no les permitimos hacer una mudanza. Ah, ya. Perfecto. Eso sí podemos hacerlo. Entonces hay algunos condominios, por ejemplo, que se quitan algunos servicios en los que son verticales, se quitan algunos servicios, pero tenemos que ver hasta qué punto es legal. Claro, hay un tema importante porque obviamente en la parte legal, y esto lo sé porque bueno, lo sé, no se puede cortar, por ejemplo, servicios básicos, ¿no? Ni el acceso a la vivienda, pero sí puedes dificultárselo. Nosotros, por ejemplo, con la aplicación, el momento de la aplicación de la llave QR, que uno puede entrar por la puerta, acerca la llave al lector, el lector abre la barrera, perfecto, cero cola, pasa, ¿no? Pero cuando el propietario está en mora, de hecho la llave QR ni siquiera se abre y tiene que recurrir a la pista de visitas, digamos, ¿no? Y eso generalmente es más lenta que la que es directa, o el hecho de que igual la aplicación te impide, por ejemplo, reservar áreas comunes, o responder encuestas, o enviar invitaciones, o dar acceso a visitas recurrentes, en fin. Varias barreras que los ayudan a ustedes justamente a poder recuperar un poco esa mora. Es decir, ok, yo quiero hacer un área común, hágalo a través de la aplicación. Ah, pero es que estoy en mora. Ah, puches, que lo lamento, tiene que ponerse al día. Claro. Ahí hay un componente, digamos, no sé, de un gasto extra muchas veces para ver si uno logra aplicar esas medidas, ¿no? Porque uno a veces dice, no tienen acceso a la piscina, pero si claro, no tiene llave, todo el mundo entra. Exacto, ¿quién va a hacer la fiscalización? Pero sí, por ejemplo, creo que con la churrasquera nosotros logramos hacer una nueva churrasquera que tenía un candado, y entonces solamente la administración tenía el candado para poder desbloquearle el acceso a la churrasquera. Pero ahí pues la llave QR, Juan Pablo. No, como es un que, candado en pleno siglo XXI. Necesitas una llave física porque el tipo puede ir a administración, le dice no tienes derecho, y el tipo igual, o sea, hay gente sin vergüenza. Hay que ser sincero. Pero la llave QR en el teléfono no se abre nomás. O sea. A eso me voy, o sea, muchas veces uno tiene que recurrir o no sé, modificar el ascensor para que sea con tarjeta y que el que no tenga pagadas sus expensas no pueda ir directo hasta su piso y tenga que usar las gradas, o sea, hay que hacer un balance ahí de costo-beneficio y cuánto vas a invertir en tu diseño tecnológico, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas muy importantes, que tal vez eso se puede hacer con la aplicación, es que no solo el morador esté informado, sino el propietario. Muchas veces pasa que el propietario deja a criterio o a pago del morador la expensa y no se entera que el tipo ya debe como 6 meses. Y bueno, claro, cuando se manda a cambiar, de repente... No hay ni una expensa pagada. No hay una expensa pagada, viene a revisar y le dicen no puede meter otro inquilino hasta que no se pague esto. Claro. Entonces ahí yo creo que los canales de comunicación son importantísimos y que al primer problema, ya sea de ruido, de fiesta, de expensas, de multas,
se le comunique obviamente al que paga, que es el morador, y al propietario, que esté involucrado dentro de los Claro, canales, ¿no? totalmente. Bueno, de hecho, la aplicación, por supuesto, permite eso, digamos, ¿no? O sea, faculta a tanto el residente o inquilino o morador, como dices, como al propietario, ver el estado de cuentas del condominio. Hay otra cosa que es importante también, que en Bolivia también se la subestima porque pues en Bolivia los trámites son difíciles, ¿no? O sea, son largos y son engorrosos y quitan mucho tiempo. Pero aquí entre un 70-90% de los condominios no tiene personería jurídica. Y eso es también una limitante para que ustedes puedan, si se da el caso el día de mañana, después de todas las posibles buenas maneras de hacer una cobranza, tengan que recurrir a una instancia judicial. Sin eso, no pueden hacerlo, ¿no? Ese es un tema también bien importante. ¿Cómo les ha ido, por ejemplo, ustedes en JS con el tema de tratar de convencer, porque hay que convencer a los propietarios, porque es un gasto en tiempo, en esfuerzo, es un tema hacer la personería jurídica y además mantenerla en el tiempo? Claro, en realidad, no hace un año más o menos sacamos personería jurídica para un condominio, pero es importante tener una asesoría previamente, tanto una asesoría legal como una asesoría de la parte contable, porque una vez que uno saca una personería tiene que aperturar un NIT. Claro. Tiene que aperturar un NIT y hay que ver sobre el tema de las responsabilidades ya, si es factible poder hacer eso. Entonces, más allá de tener o no una personería, nos indicaron en la parte legal que podemos iniciar procesos de cobro sin tener una personería. Ah, interesante eso. Sí, nos indicaron y de hecho lo han hecho. ¿Y cómo lo hacen más o menos? Sí, Eso. exacto. Porque en la ley horizontal te indica, en la parte, bueno, nos explica, ¿no? Que nos dice que se puede iniciar el proceso de cobranza por responsabilidad, porque eso es lo que indica ahí. Claro. Entonces nosotros hemos trabajado con un bufete de abogados, con unos abogados en especial, que nosotros directamente los derivamos con ellos. Ya, O sea, perfecto. tienes el problema, el propietario viene y dice, necesito pagar mi expensa y nosotros les sumamos y las multas y todo, y ellos quieren negociar, tener una negociación. Y para evitar problemas inconvenientes, lo que nos recomendaron es de que no lo dirijamos con el directorio ni con administración, es directamente con el bufete y los Con los abogados, quienes son los efectivamente. que están manejando el caso. Claro. No, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿cómo puedo decir? Estrategia de directorios también, es la manera de presionar. La mejor estrategia que hemos visto es no dejar, por ejemplo, en las construcciones, que no construyan, entonces como ellos están tan necesitados de iniciar una obra, porque las obras se inician más que todo en invierno, porque no hay lluvias, en otoño no hay lluvias ni en invierno, entonces ellos quieren apresurar sus construcciones. Entonces eso es cuando hay mayor demanda de iniciar construcción y es donde pueden presionar y decir ya, ok, ya, llega a un acuerdo y dice, lo pagamos. Claro. Y es donde uno puede decir ya pagar, pero la totalidad. Claro. Y es... Y eso es central, ¿no? Porque muchas veces uno cree que, de hecho hay algunas administraciones que así lo temen, que como que uno negocia y negocia montos menores a lo adeudado. Y en realidad pues no debería ser así, porque es un incentivo a entrar en mora. Pues si mi mora se empieza a acumular y debo, vamos a hacer el ejercicio solamente, 100 bolivianos cada mes. Debo por 10 meses, son 1000 bolivianos. Si llega el 11º mes y digo, ah, ya, mira, yo te puedo pagar 800, es una traba, porque mi vecino va a decir, ah, pero entonces si yo hago lo mismo, no pago 1000, pago 800, entonces empezaría a hacer lo mismo. Lo que hicimos nosotros en uno de los condominios era, bueno, para empezar es necesario establecer una multa, ¿no? O sea, porque el problema, primero que se empieza a acumular, o sea, lo que conversábamos de los pagos, ¿no? O sea, yo tengo pagos mensuales. Y si tengo 2 departamentos o 3 departamentos que se empiezan a retrasar, se me empieza a acumular una deuda y yo empiezo a pagar mis gastos mensuales con la plata de los otros. Exacto. Ese es el primer problema. Entonces, lo que se hizo fue establecer una multa. Si te pasas un mes, digamos, tienes que pagar hasta el 15 del mes en curso. Te pasas un mes, 50 bolivianos extra a tu expensa. Te pasas 2 meses, 100 más los 50 de la nueva, digamos, ¿no? O sea, Claro. Siempre tratando de estar dentro del lado de lo razonable, porque si uno tiene una deuda de 100.000 bolivianos por acumulación de multa, es lógico que nunca la va a pagar.
Y lo que se puede hacer en esos casos que decías, Andrei, es hacer el perdonazo sobre la multa. Sobre la multa, No sobre la expensa. Y lo que hicimos fue establecer planes de pago. Bueno, hay que hacerlo un poquito más largo, pero lo voy a tratar de simplificar. Por un lado, se mandó cartas notariadas y se le cobró, eso fue una decisión de asamblea, a los deudores el costo de la carta, porque tiene un costo de 150 bolivianos para la carta notariada. Se le sumaba eso a su deuda. Entonces ya veían una carta notariada y era algo más serio, ¿no? Claro, ya no es claro. la administradora que te está mandando una nota, sino ya es un notario. Entonces se les invitaba a personarse y a hacer un plan de pago. Y se congelaba la multa si es que pagaba a partir de ese día su expensa del mes, del mes que está corriendo, más lo comprometido en su plan de pagos. Entonces el tipo podía tener 10 meses de multa, decir, ya, miren, yo lo que puedo pagar es en 2 años. Entonces dividir eso en 2 años y decir, ok, pero a partir de aquí no puede tener un solo desfase más y tiene que pagar su expensa actual más 300 bolivianos, que es lo que dice su plan de pago. Totalmente. Y sí se vio algo interesante, o sea, obviamente siempre pasa de que alguien lo tiene desocupado y dice, no me interesa, córtenme lo que quieran, múltenme lo que quieran, no lo estoy ocupando. Claro. Pero sí hubo gente que voluntariamente se acercó, hizo su plan de pagos, se hizo notarial el plan de pagos, obviamente, y empezó a cubrir y empezó a bajar su deuda y se vio realmente un efecto positivo. Súper. Es bien interesante ese tema porque a veces la gente, como les digo, cree que va a bajar la expensa en la deuda total y no, pues hay que trabajar sobre los plazos y sobre bajar la multa, digamos, lo que se puede negociar. Pero la expensa debería ser llanamente innegociable en teoría, ¿no? Tu experiencia, no sé cómo, si has tenido alguna estrategia que te haya ayudado mucho en algún condominio para decir, obviamente sin decir los nombres, para recuperar mora. Poner el botón del moroso. ¿Ya? Se les bloquea barreras y el guardia está prohibido de aperturar la barrera de Ya. manera manual. Entonces el moroso tiene que entrar por visitas, él tiene que bajarse de su vehículo y apretar el botón. Y aunque no creamos, ha funcionado. Claro. Ha funcionado porque les da vergüenza. Y muchas veces el directorio ha autorizado de que se les publique en los grupos, ¿no? El pizarrón. Le vamos a Pizarrón. avisar. Se les pone en los grupos indicando de que es la manera que se va a empezar a presionar para que empiecen a pagar y la vergüenza es lo que les hace pagar. Exacto. Creo que yo también igual por lo que he estado mirando en nuestra experiencia, la presión social funciona mucho mejor que la presión jurídica, ¿no? En este caso, la pizarra o en la misma aplicación que también se puede publicar el reporte de deudores morosos es una muy buena mecánica, ¿no? El tema de la presión social siempre ayuda bastante y mucha gente cree que es ilegal, ¿no? Porque se supone que en contra del artículo de la Constitución. Es mentira, o sea, no es ilegal. Es plenamente legal mostrar información porque es un adeudo, no es información personal, es un adeudo de la persona a una institución o otra organización o otra persona jurídica que es a quien se le debe plata en el fondo, ¿no? No estamos publicando nada personal. Entonces, eso es importante también desmentirlo, que mucha gente tiene miedo a esa pizarra porque dice, no, es que esto es ilegal, que yo los voy a demandar, y no es verdad, no hay así de hoy. Yéndose a lo práctico también, es lo que se decía del corte de servicios, ¿no? O sea, muchas veces se dice, bueno, enjuícieme, más va a gastar en el juicio que en pagar su deuda de 2.000 bolivianos, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, es un tire y afloje ahí porque a veces también puede pasar el caso de que uno se topa con un vecino que es, digamos, terco en ese sentido y va a decir, bueno, ¿qué me importa que me cueste más? Pero yo a ustedes los voy a enjuiciar y bueno, ahí uno tiene que jugar un poco la carta del tire y afloje y ver hasta dónde puede pagar, qué se puede negociar, ok, miren, le borramos, pero plan de pagos, pero no sé, ya eso. Claro. Es un poco las sutilezas del caso. Y es bien caso a caso, ¿no? Es importante eso porque hay 1000 motivos por los cuales uno podría demorar. Bueno, ya para cerrar un poco, que estamos ya al término de este podcast que estamos haciendo sobre moras y expensas, este primero que hacemos.
un tip que pueda darnos cada uno entre ustedes y a la audiencia, por supuesto, sobre cómo recuperar mora. Fácil, Juan Pablo. Yo creo que antes de hablar de recuperar mora, hay que hablar de concientizar sobre el pago de la expensa. O sea, ya llegar a la mora es el peor de los casos. Entonces yo creo que clave es una buena comunicación entre el directorio y los copropietarios. Mostrar claramente el presupuesto, mostrar claramente en qué se ha gastado. Si se tienen ahorros, mostrarlos también y destacarlos y decir, miren señores, cuotas extraordinarias vamos a tener menos porque estamos ahorrando en esto. Entonces, el hacer que la gente sienta que su pago está sirviendo para algo y el mismo efecto visual, o sea, tenerlo el departamento bien, tenerlo limpio, tenerlo ordenado, tenerlo bien pintado, cosa que la gente se sienta bien de que su plata está yendo a algún fin, ¿no? Y bueno, ya el tema de la mora, un poco lo que decías, yo creo que depende de cada condominio, del tipo de copropietarios que tienes. Hay casos muy específicos donde realmente a la persona no le da y uno tiene que ser más flexible también. Y yo creo que el último recurso y tal vez el más odioso por muchos es el tema de la presión, ¿no? La presión, ya sea o presión social o la pizarra, o contratar un cobrador y perder parte de esa deuda, pero decir, bueno, es que insistirle todos los días y que el tipo se canse hasta que pague y te ganas una comisión. Ese es el peor caso y al que uno ya nadie quiere llegar porque como condominio pierdes plata y como morador, digamos, también tienes la fricción, el cobrador ahí en tu oficina, en tu casa, en el colegio, en todo lado. Textual. ¿Sole? A ver, una estrategia de recuperación de mora sería quitarle servicios, ¿no? O restringirle servicios. En este caso, por ejemplo, igual que funciona bastante es que no es que no le va a dar la seguridad, porque en realidad es la seguridad integral del condominio, no es personalizado como se llegaría a entender, pero es decir que él no viene un delivery, no se le atiende al delivery, no puede pasar, el señor tiene que gestionar, saber a qué hora está su delivery, bajar, subir. Ese está muy bueno, ese está muy bueno. Como que el señor no paga su expensa, ok, entonces no lo atiendo. Vive acá, sí, estoy controlando y cuidando el condominio, pero no es que yo le doy un servicio. Claro. Además, imagínate en un condominio, un edificio no es tan grave, pero a ver, en un condominio grande, extenso de 600 casas, a ver, viví en la última esquina y venía a recoger tu hamburguesa y me pego un tiro, honestamente. Sí, es muy bueno y en realidad todo se llega a esto ya uno en la práctica, ¿no? Viendo, a ver, ¿cómo puedo recuperar? ¿Qué hago? El señor no paga, le corté esto, le hice esto, no hice, ¿y qué más puedo hacer? Claro. ¿Cómo más puedo hacer que el señor pague? Porque hay algunos que a veces les cortas la barrera y no importa, ellos se enojan y lo plantan su vehículo en medio de las barreras que no permiten que ingresen más vehículos. Entonces, ¿cómo puedo llegar a esta señora para que cancele? Hay gente de todo, la verdad, es cierto. André, una chistosa que nos pasó en el condominio, bueno, yo no vivía en ese momento, pero me contaron que había unos estudiantes extranjeros en un departamento y pasó esto. Entonces se le corta esto, a los tipos les valía. Se le llegó a cortar el agua y dice que los tipos se subían a la ducha de la piscina con su shampoo a bañarse ahí, o sea, a ese nivel de sinvergüenza. Bueno, no puede decir nada que estudiantes, que bajos recursos, lo que sea, pero era el nivel de sinvergüenzura que iban con su toallita y su shampoo a ducharse a la piscina para volver a su departamento. Y incluso creo que en algún momento se planteó, no sé si se llegó a cortar la electricidad o bajarles el térmico por alguna fiesta, y creo que tiraron un alargador también desde la piscina hasta su departamento por fuera del edificio. Un cable así largo de... Claro, y se terminó hablando con el propietario y diciéndoles, bueno, no se les va a dejar entrar más al edificio porque de última no son propietarios. Claro, o sea, ya era el colmo de los colmos. ¿Y lo lograron resolver? O sea, el propietario... Claro, al final, bueno, el propietario los terminó votando porque seguramente hasta el departamento se lo iban a hacer... Tiras, sí, probablemente. Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Quiero agradecerles esta noche ser parte de este podcast. Vamos a estar seguramente contando con ustedes en el futuro. Y creo que ha sido muy enriquecedor poder tener esta conversación para un poco compartir estas experiencias que tenemos cada quien desde su ámbito
con algo que es tan importante como el pago de expensas. Gracias Juan Pablo, gracias Sole y que todos tengan buenas noches. Bueno, Gracias. un gusto. Gracias. Gracias.